Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, esclavo, la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio
sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios,
me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos dioses, bienvenidos a la reunión más importante de toda la tierra. Fíjese que nosotros estamos viviendo lo que todos anhelaron. Si todos los antecesores lo que anhelaron era este tiempo, lo que pasa es que no se entendía cómo iba a ser el tiempo. Entonces la corrupción de la mente trajo a luz muchas cosas, pero que no eran la verdad. Y entonces, como cuando uno no mira lo que uno piensa, entonces sufre decepciones. Pero esto es lo que Dios tenía preparado para su iglesia. El pueblo del que habló Joel, un pueblo diferente a todos. ¿Por qué diferente? Porque pensaban en espíritu, vivían como en espíritu y disfrutaban como en espíritu. Una buena forma para saber cómo está uno en el espíritu es qué le gusta a usted. ¿Qué le gusta más a usted? ¿Lo espiritual? Eso es bueno, ¿eh? O usted va haciendo morir lo terrenal, porque eso es lo que quiere decir. Usted ya no tiene carne porque le fue quitada, pero hay que hacer morir ¿qué? Lo terrenal. ¿Por qué hay que hacerlo morir? Porque estaba ahí. Entonces hay que irlo quitando, pero eso no lo quita uno, lo quita el evangelio, lo quita el mismo conocimiento del Espíritu. Y ese mismo conocimiento lo va llevando usted a tener más paz, gozo, ¿en dónde? En el Espíritu. No esperar, porque ¿qué halló nuestro Padre según la carne? ¿Y qué va a hallar usted según la carne? Primero que ya no tiene, lo mismo, nada. Nada. Entonces eso es lo importante. El Espíritu nos tiene que hacer llevar a que nos gusten las cosas del Espíritu. Para nosotros es lo más importante, ¿sí o no? El conocimiento, el entendimiento de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de aquí, somos espirituales. Y ese espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos dioses. Así es que hoy hay un tema precioso, un tema bien lindo, la multiforme sabiduría. Eso es un tema precioso y va a ver usted entonces cómo es que actúa el Dios vivo, Dios que ha sido el mismo de ayer, de hoy y de siempre, no ha sido diferente, solo las formas. Así que hoy tenemos también un clip hoy, pero que usted lo ha oído muchas veces, pero con el entendimiento que hoy lo va a ver, no lo ha visto. Ni el de ayer, porque el entendimiento de ayer ya quedó atrás. Ahora es una nueva gloria, pero es sumamente
importante y nos da luz en cuanto a cómo son las cosas espirituales y cómo son las terrenales. Se recuerda que Jesús decía, si no entienden las cosas terrenales, ¿cómo van a entender las espirituales? Las espirituales vienen por entendimiento, no por estudio. No porque usted sea chilero, porque usted sepa o no. Vienen por entendimiento, las cosas espirituales. Y las carnales vinieron ¿por qué? Por la vista, lo que se ve. He oído un dicho, lo que se ve se cree. Y lo demás es cuento. ¿Verdad? Pero no, aquí es lo que no se ve. Eso es lo que dijo Jesucristo, hombre, lo repitió, porque está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces no se ha visto. Si usted ya lo vio, no es lo que vio. Pero si ya pudo disfrutar del entendimiento, eso es otros 20 pesos. Vamos al clip, por favor. Bueno, ¿y de dónde salió este tema? El tema me salió que yo tuve un encuentro con Jesús de Nazaret hace poco. Se me apareció la persona de Jesús de Nazaret. Y era algo raro porque él se parecía a mí, pero era Jesús de Nazaret. Entonces yo le pregunté a él, pero ¿quién es el Señor, tú o yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre, tú o yo? Y me dijo, ninguno. Ninguno. Todos somos velos. Dios no puede ser carne. Dios se pone carne para manifestarse. Pero ni Melquisedec, ni Moisés, ni yo, ni tú. Y yo me quedé entendiendo lo que él me estaba tratando de decir. Y me dijo, ahora puedes leer a 1 Corintios capítulo 15 y entenderlo. Verso 24 al 28. Vamos a verlo. Dice, luego el fin. Diga conmigo el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo. Ahora, el Hijo mismo es Melquisedec, semejante al Hijo del Dios Altísimo. Moisés, Hijo de Dios sobre su casa, fiel. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Los velos en el fin, dice, sujetó también el Hijo mismo. El velo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que esperamos la transformación donde Dios sobre todas las cosas. Abraham buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Él la buscaba y no la hallaba, porque esa ciudad era la ciudad de los espíritus justos, hechos perfectos. Y la ciudad está en tu mente, bendecido.
Es aquí donde el reino de Dios se manifiesta, en lo que no perece, tu espíritu. Eso jamás acabará. Carne y sangre, eso pasa, pero tu espíritu es lo que Él alcanzó. Y aquí está parte de la ciudad del Dios vivo. Así que bendecidos, tenemos que seguir creciendo, llevando a otros a que lleguen al Señor, a conocer el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre lo que va a hacer es darle el fundamento que dejó nuestro apóstol Pablo, haciendo gente felices. ¿Ahora lo entiende bien usted o no? Pero usted lo entendía al principio. No. ¿Cuándo es que lo entiende? Ahora es que lo entiende. Fíjese, comienza, aquí hay tres cosas que son bien importantes. La primera es comienza preguntándole. Tuvo un encuentro, era un encuentro. Le vio el mismo rostro de él porque era el mismo, era uno. Y le dice, ¿quién es el Señor? ¿Tú o yo? No, ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser un velo. Dios se pone velos. Entonces, esa es la primera. La primera gran diferencia es que Dios es espíritu. Por eso dice, donde está Dios, está el espíritu de libertad. Entonces, ¿quién es el Señor? ¿Tú y yo? Ninguno. Un propósito es el que tenemos aquí. Dos. Entonces, ¿qué somos? Todos, ¿qué dijo? Somos hijos. El Hijo mismo. El Hijo. Y entonces dijo, Melquisedec, ¿qué era? Hijo. Moisés, ¿qué era? Hijo. Jesús, ¿qué era? Hijo. Y Jesucristo, hombre, ¿qué era? Hijo. Entonces, el Hijo mismo, en general, todos los velos tienen que entregar lo que tienen, porque no es de ellos. No es del velo, es de quién es, del Dios vivo. Dios envía los velos para un propósito. El propósito, por eso Melquisedec, fíjese que aquellos se quedaron con Melquisedec. ¿Hasta dónde retrocedieron? Miles de años. Y Melquisedec solo es un cuerpo que se puso Dios solo para recibir la siembra y para mostrar que era importante. Moisés, el otro velo. ¿Por qué era importante? Pues había que libertar al pueblo y él vino para sacarlo de la esclavitud de Egipto a una tierra que se le iba a dar. Moisés. Entonces, Jesús de Nazaret, el Hijo, era hijo, pero él dijo que era padre también. Entonces era hijo en cuanto a la naturaleza humana, porque él no tenía carne, sino estaba en semejanza de carne de pecado, como hijo, pero en sí era el padre. Fíjate, ahí es donde a nosotros nos dicen locos, porque oiga, ¿cómo se van a explicar eso? Nosotros decimos que es padre, era hijo, era padre, pues era hijo y era el padre. La misión era el padre, la doctrina era el padre. Y entonces eso es lo importante, que nosotros comprendamos, entendamos eso. Nosotros lo entendemos fácil, pero a otros les cuesta. ¿Cómo que el Padre? Y entonces, ¿por qué le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a quién? Entonces, ¿quién era? El Padre. En cuanto al cuerpo, era hijo, por razón de que no puede ser padre un cuerpo. Pues solo Dios es uno. Y el Hijo del Hombre, ¿qué era también? Igual, un hijo. Donde Dios estaba. Y la tercera es que el reino aquí quita todo lo que nosotros tengamos en la mente de que el reino es un lugar físico. Esa es la tercera. Él dijo que Abraham buscaba un lugar, ¿sí o no? ¿Y lo encontró? No. ¿Por qué no lo encontró? Porque el lugar no era un lugar físico, sino que era, ¿en dónde?
en la mente. Entonces era una posición en la mente, que la mente es la que no perece. El cuerpo, ¿qué dice? Puede pasar. ¿Sí? ¿Usted tiene problema con eso? Si tuviera que pasar el cuerpo mañana, ¿cuál es el problema? Ahí no ha pasado nada. Ahora, eso son cosas que no nos vamos a meter a lo que Él tiene preparado para ese cuerpo. Si tiene algo, eso vendrá. Si hay algo, tenga por seguro que lo vamos a saber. Pero no nos interesa, pues, no nos interesa. Si Él lo quiere, de la forma que Él lo quiere, está bien hecha. Lo importante es el espíritu. Fíjese que ya el profeta diría algo, que el cuerpo vuelve al polvo que lo dio, ¿sí? Y el espíritu vuelve a Dios. Exacto, a la casa, al edificio, a la ciudad celestial. Entonces usted vuelve a ser un espíritu, que fue lo que siempre fue. Eso es sencillamente. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Nosotros estamos en el reino y la carne y la sangre, ¿para cuánto aprovecha? Para nada. Así es que si la carne tiene que morir, y usted lo puede decir claro, morir, no necesariamente partir o ¿qué partió? Se partió tal vez la carne, pero ¿a dónde va a partir? Sepulcro, el Seol. Eso es donde va la naturaleza humana, pero el espíritu, eso estamos hablándole a los espíritus. Muy bien, entonces vamos al tema hoy. Dice la multiforme sabiduría, y es básico entender qué quiere decir. ¿Qué quiere decir multiforme? Diga, muchas formas. Fíjese, la sabiduría es una. No hay 2, 3, 4 sabidurías. No hay. La sabiduría es una, pero tiene muchas formas. ¿De quién es la sabiduría? De Dios. ¿Pero cuántas formas tiene? Muchas. Entonces, eso es lo importante. Entonces, estaba escribiendo, dice, la sabiduría es una y es de Dios. Pero esa sabiduría hay muchas formas de darla a conocer. Dios siempre ha estado aquí en la tierra dando su sabiduría. ¿Sí? ¿Quién me puede decir que la sabiduría de Dios no estuvo en Moisés? ¿Quién me puede decir? ¿Estuvo o no estuvo? Estuvo. ¿Y quién la dio, pues? Dios, y Dios ha dado todo. No hay nadie. ¿Quién más va a dar? Por eso la falta de sabiduría es lo que hizo poner a dos personajes, Dios y el diablo. No, Dios hizo todo. Dios hizo todo. Dios creó todas las cosas. Entonces, la sabiduría estuvo en Moisés como estuvo en Jesucristo hombre. Sin embargo, la forma de dar su sabiduría cambia de acuerdo al tiempo establecido. Por ejemplo, a Moisés Dios le dio la sabiduría, ¿sí o no? La ley, ¿era una sabiduría de Dios? Sí, era una sabiduría de Dios. El problema de a los que se les da la sabiduría es que ellos creen que eso no va a terminar nunca. No, revelación no. O sea, ¿usted cree que Moisés pensó que Dios iba a dar la sabiduría para que se terminara? Si usted le hubiera preguntado a Moisés ¿para cuánto tiempo era esa sabiduría? ¿Para cuánto tiempo le hubiera dicho? Para siempre. Esa nunca termina. ¿Y qué dijo José Luis de la Gracia? ¿Que no termina? No, él dijo que no termina. ¿Cuántos esperaban que la gracia terminara? Ninguno. ¿Por qué? Porque el que está ahí, piensa que las cosas no van a terminar. Y eso es lo que les pasa a los que se quedaron ahí.
Ellos no quisieron dar el paso. ¿Por qué? Porque no entendieron la multiforme sabiduría de Dios. No pudieron ver el tiempo exacto en el que Dios iba a transformar su iglesia. Para Jesucristo, hombre, ¿qué era lo más importante? La transformación. Él lo dijo ahí. Sí, esperamos la transformación. ¿Sí o no? ¿Así lo dijo o no? ¿Y qué fue lo que pasó? Les llegó y no la vieron. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que lo otro no iba a terminar. Y de hecho nosotros también. No es que solo ellos. Bueno, entonces dice, sin embargo, Dios nos ha mostrado que Él tiene muchas formas de explicar su sabiduría y que de acuerdo a los tiempos, esa sabiduría va cambiando de forma. Y aquí está el ejemplo. Nadie pensó que la gracia que se le dio al apóstol Pablo y la predicó el mismo Jesucristo hombre cambiaría de forma para dar a conocer la transformación, que es la sabiduría que está explicando hoy el Dios vivo. Cuando estábamos en la gracia decíamos de aquí para el cielo. ¿Se recuerda usted? ¿Oyó ese? Sí, de aquí para el cielo. Y tenían razón. De aquí. El problema es que el cielo no era un lugar físico, sino que el cielo eran los lugares celestiales, un lugar espiritual, una posición espiritual en la mente. Cuando ellos dijeron de aquí para el cielo, cierto. ¿De la gracia para dónde? Para los lugares celestiales. ¿Verdad? Ellos lo que estaban diciendo, nos quedamos hasta que lleguemos al cielo. ¿Cuándo? Si era de aquí para los lugares celestiales. Muy bien, entonces, ellos pensaron que era un lugar y no una posición en la mente que iba a manifestar. ¿Qué es manifestar? El conocimiento público. Que esa mente iba a manifestar los lugares celestiales. Un reino eterno donde cambió la forma de explicar la sabiduría. Entonces, si usted le dicen, usted está cambiando la sabiduría de Dios. No, nosotros no estamos cambiando la sabiduría de Dios, le estamos dando la forma para este tiempo. Eso es lo que estamos haciendo. Cambiando la forma. Muy bien, porque tiene una multiforme sabiduría. Vamos a verlo escrito. Efesios capítulo 3. Efesios en el capítulo 3 y verso 1 al 13. Dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Entonces, fíjese, ¿de qué está hablando aquí? Note que Pablo tenía un conocimiento
¿sí? Tenía un conocimiento del misterio de Cristo. ¿Lo tenía o no lo tenía? Sí. Dice aquí que se le dio por revelación el conocimiento. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a usted. El conocimiento que se le dio a Pablo, la forma del conocimiento que se le dio a Pablo, ¿era la misma que tenía Jesucristo hombre o la forma era diferente? No era igual. Porque Pablo, en principio, él no pudo explicar nada. ¿Cuántos siguieron a Pablo? A él se le dio el conocimiento de la gloria, de las inescrutables riquezas de Cristo para escribirlo. Y Jesucristo hombre, ¿para qué? Para enseñarlo. Entonces, ¿las formas eran las mismas? No, las formas eran diferentes. El espíritu, la sabiduría era la misma, pero la forma de cómo manejó Pablo y cómo manejó Jesucristo hombre las inescrutables riquezas de su gloria fueron diferentes. ¿Y nosotros? Es la misma forma como nosotros se nos está revelando las inescrutables riquezas de su gloria, ¿o es diferente la forma? Aún la de Jesucristo hombre, ¿o no? Es diferente. ¿Por qué? Porque es cuestión de tiempo. Es cuestión del tiempo en el que estamos. No quién sabía más ni quién valía más, porque aquí ni uno ni otro. ¿Quién es el Señor? Ninguno de los dos. De los 3, de los 4, de los 5, no, todos somos hijos. El Señor es uno, pero tiene la forma para enseñarle en el tiempo correcto. ¿Sí? Por eso es que uno les parece a los demás que uno está cambiando la forma. No, la forma sí se cambia, es multiforme sabiduría. Y entonces Jesucristo hombre decía que usted le puede entrar a este verso por aquí, después le entra por aquí, y ¿cuándo se va a terminar que un verso le dé a usted información? ¿Algún día se va a terminar? No. Bueno, habrá algún día que ya no va a ser necesario, pero eso, por donde lo agarre usted, hay comidita y hay sabiduría. Bueno, ¿por qué decimos nosotros que el conocimiento en el misterio de Cristo de Pablo estaba limitado? Pues ahí lo dice claro. Dice que a él se le reveló el misterio de Cristo para darlo a conocer a ¿quiénes? A los gentiles, ¿verdad? A los gentiles, note eso. Y dice que los hijos de los hombres no se les dio anteriormente. Entonces, fíjese, aquí hay dos cosas bien importantes. Entonces, en el reino de los cielos no hay gentiles ni judíos. Entonces, ¿por qué va a ser el mismo conocimiento si no hay carne, si no hay gentiles ni judíos? Cuando están en los lugares celestiales son espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces usted ve que Pablo hablaba, ¿para qué hablaba? Para la carne. Jesucristo hombre, de hecho, ¿por qué se llama Jesucristo? ¿Qué? Hombre. Y los hijos, el hijo del hombre. Y los hijos de los hombres, ¿qué dice? Que no se les dio anteriormente esto. ¿Por qué? Porque era un conocimiento para los dioses. Pero en su tiempo ellos tuvieron conocimiento. Bueno, entonces la multiforme sabiduría de Dios, ¿se le dio a quién? ¿A quién se le dio la multiforme sabiduría de Dios? ¿A mí? ¿A César? ¿A quién se le dio? A la iglesia, dice. Y la iglesia no había aparecido. La iglesia, Jesucristo hombre la llamó. Dice que él llamó las cosas que no son como si fuesen. Y él decía la iglesia. Aquí está la iglesia de Jesucristo. No, la iglesia no había llegado. Porque la iglesia es la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Y cuándo iba a llegar los espíritus de los justos hechos perfectos? Cuando ya no hubiera carne. Mientras hubiera carne, no era la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos, era la reunión de aquí, en la tierra. Entonces, esto es bien importante. La iglesia no existía
La iglesia la manifestó Jesucristo hombre al morir en los lugares celestiales. Ahí entonces se manifestó la iglesia, ahí la iglesia se le dio un conocimiento y ese conocimiento es el que está transmitiendo ¿quién? La iglesia. ¿Usted es iglesia o no? Y nosotros también. Ahora, lo que pasa es que la iglesia es un cuerpo, ¿sí? Es un cuerpo donde hay apóstoles, profetas, sí, o sea que es un cuerpo que hace muchas cosas. Y entonces tiene que haber gente que esté haciendo lo que estamos haciendo con César, que es que dar a conocer el misterio en los lugares celestiales. Quiere decir que después de aquí no hay otro ministerio que esté dando la sabiduría en los lugares celestiales a la iglesia. No hay. Eso se está dando hoy aquí. Bueno, y cuando usted habla de lugares celestiales, es lo mismo que decir vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Vamos a Juan 17, del 1 al 5. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, fíjese, al Hijo se le dio autoridad para dar ¿qué? Vida eterna a todos los que le dio Dios. Entonces, usted tiene que saber lo que es la vida eterna. Porque, ¿qué fue lo que dio Jesús o Jesucristo? ¿Qué es lo que dio? Vida eterna, ¿sí o no? ¿Está aquí conmigo? Ahora aquí le va a decir lo que es la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso quiere decir que está hablando de dos ¿qué? Conocimientos, que te conozcan a ti, oh Dios, y a tu Hijo, al que tú has enviado. ¿Está? Muy bien. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, fíjese, Jesucristo hombre le pregunta a Jesús de Nazaret, ¿quién es el Señor? Y el Señor le contesta, ninguno. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, no estamos hablando de una persona en sí, de un velo. Estamos hablando de una doctrina. O sea, Jesucristo era una doctrina. Muy bien, una enseñanza, un género, el género Cristo. Era un género que te salva y te libra de la ignorancia. O sea, la salvación que Jesucristo traía para su iglesia era quitar el pecado, quitar la muerte, sacar a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. O sea, era un conocimiento que te iba a salvar. ¿De qué te iba a salvar? De la ignorancia. Era una sabiduría que iba a ir creciendo en ti y te iba a mostrar cómo había sido todo el proceso de salvación. Muy bien, entonces dice, cuando habla de la vida eterna, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien nos has enviado. Entonces, aquí hay dos doctrinas. El Hijo de Dios, el Padre, Jesús de Nazaret. Oiga, el Hijo de Dios, el Padre. O sea, la doctrina era la del Padre. El cuerpo era el Hijo de ¿quién? De Dios, porque Él no era hijo de hombre. Entonces, ¿era hijo de quién? De Dios. Pero en la doctrina era el Padre. El Padre, fíjese, mírelo bien, mírelo despacito.
y devóresela. Son dos doctrinas. Muy bien, el Hijo de Dios, que en doctrina era el mismo Padre, ¿ya? El Hijo del Hombre era Jesucristo, hombre. Entonces, ¿qué era hijo? ¿De qué? De hombre. Era hijo de hombre. No, póngale atención, porque yo veo que se están ahí. Mire pues, estamos hablando el Hijo de Dios. Dígame usted, ¿quién es el Hijo de Dios? Porque no era hijo de un hombre. ¿Cómo se llamó? Jesús de Nazaret. Entonces, el Hijo de Dios. Pero el otro era el hijo de ¿quién? ¿De un hombre? Era el hijo de un hombre que era también hijo. Por eso lo escogió Dios para traer su doctrina. Entonces, dos doctrinas. Entonces, dos doctrinas que son bien importantes. El Padre y el Hijo. Porque dice que te conozcan a ti, oh Dios, verdadero, y al que tú has enviado. Entonces, usted tiene que entender esto, porque si no le entra, entonces no tiene vida eterna. Eso es lo que dice ahí. La vida eterna es que te conozcan a ti. Bueno, ¿conoce al Padre? Sí, sí. ¿Lo conoció usted aquí? Sí, Jesús de Nazaret. Él dijo, Felipe, he estado contigo 3 años y aún no me conoces. Si me has visto a mí, ¿has visto a quién? Al Padre. O sea que el conocimiento de Jesús de Nazaret era el conocimiento de Dios, sin límites. Todo el conocimiento, la totalidad del conocimiento, era uno con Dios. Se recuerda que Jesús le decía, para que tú y yo seamos uno. Porque, ¿qué eran? Uno. ¿Y cómo se puede ser uno con Dios? Solo si tiene el mismo conocimiento. Y entonces Jesucristo, hombre, no era uno con Dios. No, hasta que Él se fue a los lugares celestiales. Entonces se hizo uno con Dios. El que se une al Señor, ahí está. Cuando Él se unió al Señor, entonces en ese momento se hizo uno con Dios, igual que Jesús de Nazaret. Pero para eso tuvo que morir. Muy bien. Juan 16. ¿Está clarito? Ahora sí. Sí. La misión del Hijo de Dios era la misión del Padre. Está más fácil así. La misión del Hijo del Hombre era la misión del Hijo. Del Hijo del Hombre era la misión del Hijo. Muy bien. Juan 16, 1 al 5. Juan 16, del 1 al 15, perdón. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, oiga esto, y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. O sea, la ignorancia del Dios vivo y del Hijo, el que tiene ignorancia puede hasta matar a alguien. Por eso es que se enojan con uno, porque no tienen el conocimiento. Entonces, al no tener el conocimiento, no les entra, no entienden. Entonces dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, o sea, no era en aquel tiempo, cuando llegue la hora, os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y eso es bien importante. ¿Quién envió a Jesús de Nazaret? El Dios vivo, el Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿os qué?
os lo enviaré. Aquí ya no está hablando, aquí no está hablando, ¿quién es el que envía? Es Dios. Y aquí dice, si yo me fuere, ¿sí? O sea, al irse, ¿quién era? Dios. El cuerpo no lo podía dejar aquí porque era un cuerpo que no era corrupto, no era cuerpo de pecado, entonces lo levantó. En cambio, el de José Luis sí lo dejó aquí, porque era un cuerpo corrupto. Aquí conmigo. Entonces fíjese, dice, repitamos esto, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de que no hay pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia. Oiga, y sería buenísimo que nos escucharan esto a viva voz en todas las naciones, evangélicos, católicos, protestantes, de todo tipo. De justicia por cuanto voy al Padre y voy a regresar. ¿Y qué dice ahí? Y entonces, ¿por qué están esperando? De justicia porque cuanto voy al Padre y no me veréis, ¿qué? Y entonces no dicen que va a venir Jesucristo, Jesús de Nazaret, pues. ¿Qué les dijo? Y no me veréis, ¿qué? O sea que diga, nunca más se iba a volver a Jesucristo. Y dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará, ¿por qué? Por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. O sea, era limitado. Jesús de Nazaret no era limitado, Él tenía todo el conocimiento de Dios. Era el Padre, todo lo sabía o no lo sabía. Lo que pasa es que no se los iba a dar porque no era tiempo. En parábola les habló, pero lo que poco que habló era una gloria espectacular y los milagros, todo tenía todo el poder de Dios. Pero aquí dice que el que venía con el Espíritu de verdad no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Qué dijo Jesucristo, hombre? Yo no les puedo hablar nada de lo que a mí no me hable el que me envió. ¿Decía así o no decía? Yo les doy y le preguntaban cosas y él que decía, no sé. No sé porque el que me envió no me dio eso. ¿Por qué? Porque era limitado. Había una limitante que era la carne para entender todo el misterio de Dios el Padre. Y de Cristo, mucho más, porque Él era el Cristo. José Luis de Jesús era el Cristo, el Hijo, del que había que entender. Entonces, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Padre y el Hijo de Dios eran uno. Y una vez se va al que lo envió, ya no existe. El primer velo ya no existe. Jesús de Nazaret desapareció. Ahora es Dios. Y va a luz inaccesible y regresa. ¿En quién? En Jesucristo, hombre, el Consolador, el Espíritu de verdad, al que el Padre le da a conocer todas las cosas que tiene que decir. Esa es la historia de salvación. Bueno, vamos pues. Entonces, este es el misterio. El Padre manda al Hijo, pero en doctrina de salvación. Los dos son hijos, pero al igual que todos los velos, porque oyó usted que todos los velos eran hijos, todos los velos.
si este misterio no se conoce, la ignorancia hace que en aquel tiempo los echaran de las sinagogas y aún los mataban. Si conocemos al Padre y al Hijo, entendemos cuando Jesús dice: ahora voy al que me envió. Era Dios mismo el que lo envió y regresaba al mismo Dios. Y el Consolador, el Espíritu de verdad, también era el mismo Dios en un velo humano llamado José Luis, que hablaría no por su cuenta, sino lo que oyere de acuerdo al propósito de salvación. El primer velo, Jesús de Nazaret, era Dios mismo en un cuerpo en semejanza de carne de pecado. No era de carne, estaba en semejanza. Eso quiere decir que los demás no se asustaban, que cuando los miraban iguales a los demás. Él no tenía limitaciones, él era el mismo Dios y tenía conocimiento completo. Era uno con Dios, el mismo conocimiento, el mismo poder, la misma gloria. La segunda manifestación, Dios en un velo humano de carne de pecado y con limitaciones. La carne no le dejaba tener todo el conocimiento. Por eso Él llegó a decir: yo ya no puedo hablarles más, a mí ya no me viene nada. ¿Así dijo? No, a mí ya no me viene nada. O sea, el conocimiento ya no fluía en él. Bueno, también decía: a mí no me ha subido, porque yo soy un hombre. Eso quiere decir que el Hijo del Hombre no le subía todo lo que Dios tenía preparado para los que le aman, ¿verdad? Entonces, Jesús se hizo uno con él cuando ¿qué? Jesucristo hombre se hizo uno con él cuando subió a los lugares celestiales y está sentado. Ahora, ¿usted por qué dice que está sentado juntamente con él? Porque ahora usted es uno con él. Esa es la perfecta unidad del Espíritu. Ahora usted es uno con Dios. Bueno. Y vamos a terminar con la última cita. ¿Cómo ve Dios al Hijo? Eso es lo importante. La conclusión del tema. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 23. ¿Cómo define Dios al Hijo? Eso es lo importante. Dice: Él es la imagen del Dios. O sea que usted, ¿qué es una imagen? Es alguien que representa a Dios. En cuanto a lo físico, no, porque Dios no tiene cuerpo. Entonces tiene que ser en cuanto a ¿qué? En cuanto al conocimiento. Porque el conocimiento de Dios es el mismo que Dios tiene. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es el primogénito de toda la creación? Jesucristo, hombre. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles. Yo les di a conocer las terrenales, dice, e invisibles. ¿Cómo entenderán las celestiales? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas con Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los ¿qué? Porque es el que está sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. O sea que muere, pero se transforma ¿en qué? En Dios mismo, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿en dónde? ¿En dónde?
En la mente, no es en el cuerpo, no es físicamente, no es esto, no es tocar a Dios, y no. ¿Es en dónde? En la mente. Es en la mente. Ahí era donde éramos enemigos. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. O sea que la muerte lo llevó a usted a tener vida, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Entonces, ¿qué era lo importante? Si nosotros permanecemos en lo que oímos, ¿qué es lo que dice aquí? Esa es la vida eterna, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces terminamos ya con esto. Entonces, lo importante es el misterio, es un misterio, por eso es que no lo entienden. Es un misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿En quién? En uno, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. El que no entiende esto, no entiende. Se quedó, lo dejó el tren. El que no entiende esto, ¿qué vamos a hacer? Pero esa es la vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti, oh Padre, y al que tú enviaste, Jesucristo. Muy bien, vamos a sembrar. Con esto terminamos hoy.